Nuevamente con el gusto de vernos en esta ocasión para avanzar un paso más en el proceso de entender las reacciones de autooxidación. Dentro del módulo de lípidos es la presentación número 7, en donde vamos a ver los mecanismos por los cuales se generan los productos de segunda y tercera generación de descomposición de los hidroperóxidos. Recordamos las etapas previas de la autooxidación, son la iniciación, la propagación y la formación de productos de primera generación. Aquí vemos el esquema general de la autooxidación, aquí está la iniciación, la propagación donde se acumulan los hidroperóxidos y donde se empiezan a descomponer. De hecho, la descomposición de los hidroperóxidos, como ya lo habíamos dicho previamente, empieza desde un principio, que se empiezan a formar, pero muy lentamente. Ya se dispara cuando en etapas, en tiempos un poco más avanzados, y resultan en el decremento de la concentración de los hidroperóxidos. Lo primero que se forman son compuestos no volátiles y después poco a poco se forman compuestos volátiles odoríficos. Todo esto pues resultado de todas estas etapas de primero de iniciación, propagación y terminación, en donde se involucran los radicales libres que son indispensables para que esta reacción de oxidación de los lípidos se lleve a cabo, dado que los lípidos insaturados no pueden reaccionar directamente con el oxígeno, porque su energía de activación es muy alta. Recordemos esto. Hay varios métodos experimentales para poder seguir la reacción de la autooxidación. Una de ellas es ver la velocidad con la que se consume el oxígeno, que es lo que muy frecuentemente se hace. También otra es, de manera más práctica, ver cómo anda la cantidad de peróxidos en el sistema, cuántos peróxidos tenemos. Como vemos en la lámina anterior, los peróxidos suben y bajan. Bueno, se acumulan en la etapa de propagación y después disminuyen. Entonces, determinar nada más el índice de peróxidos, pues nos da nada más una visión muy parcial del fenómeno. También determinar los productos de descomposición de los hidroperóxidos es muy importante, porque muy probablemente ya no haya muchos peróxidos, pero ya haya una gran cantidad de productos de descomposición. Y la evaluación sensorial también es otro método muy práctico para seguir la evolución de la autooxidación de los lípidos. Como habíamos dicho, los hidroperóxidos son moléculas con una vida promedio relativamente corta, por lo que tienden a descomponerse con rapidez. Esto ya lo vimos en la presentación anterior, donde los hidroperóxidos se acumulan, se descomponen y se forman los productos de primera generación. Esta también la vimos en la presentación anterior, donde vemos integradas las distintas etapas del proceso de autooxidación. La iniciación, donde el papel preponderante del oxígeno singulete debe ser resaltado. En la generación de radicales libres, que recordemos nuevamente que si bien en este esquema el que se indica es el radical alquilo, los realmente vitales para que se desencadene la propagación son radicales peroxi, alcoxi e hidroxi que se generan en la iniciación. Pero como en la propagación hay este ciclo de reacciones que están llevando a la acumulación de hidroperóxidos, pues desde el punto de vista didáctico es pues, más conveniente representarlo de esta manera. Los radicales alquilo reaccionan con oxígeno molecular para generar radicales peroxi y estos a su vez hidroperóxidos cuando reaccionan con ácidos grasos insaturados. Aquí es donde está todas estas reacciones representadas de manera lineal. Estos ácidos grasos insaturados reaccionan con radicales peroxi. Los radicales peroxi se convierten en hidroperóxidos y los ácidos grasos insaturados en radicales alquilo, que reaccionan con oxígeno molecular para formar a su vez radicales peroxi, que reaccionarán con ácidos grasos insaturados para formar más radicales alquilo
e hidroperóxidos. De esta forma, de cada estos ataques que aquí van a ocurrir de los radicales peroxi sobre los ácidos grasos, pues van a ser sobre los hidrógenos alfa-metilénicos. Y esto ya lo explicamos en 2 presentaciones anteriores, que resulta en que del ácido oleico se producen 4 hidroperóxidos del linoleico 2 y 4 del linolénico. Y que como productos de primera generación se generan de cada hidroperóxido 4 productos de primera generación. Entonces serán 16 del oleico, 8 del linoleico y 16 del linolénico. Ahora bien, de estos productos de primera generación hay algunos que tienen todavía estructuras que permiten que se sigan descomponiendo. ¿En qué? En productos de segunda y tercera generación. La descomposición entonces de los hidroperóxidos debe ser resaltada porque, como ya lo vimos en la presentación anterior, hay estructuras que todavía son muy reactivas, que tienen dobles ligaduras, algunas de ellas conjugadas, entonces pueden sufrir rupturas posteriores y formar nuevos radicales. Y van a alimentar entonces la reacción y la interacción con otras moléculas. ¿De qué van a depender estas transformaciones de los hidroperóxidos? Pues de los factores en los que ya hemos hecho énfasis antes, de la temperatura a la que se encuentre el producto, de la disponibilidad de sustancias que reaccionan con ellos, de los catalizadores, de la energía radiante y luminosa. Bueno, los hidroperóxidos pueden sufrir una serie de reacciones ulteriores, desde segundas oxidaciones, pueden sufrir polimerizaciones, rupturas, deshidrataciones, reacciones con otras dobles ligaduras y entonces formarse una innumerable variedad de productos. Los productos secundarios de la autooxidación pues van a devenir entonces de la descomposición de los hidroperóxidos. Primero se generan productos, los primeros productos que se generan por oxidación por lo general son inodoros, insípidos, pero cuando se empiezan a formar los volátiles, ya la calidad sensorial del alimento se va a ver afectada mayormente. Y el poder odorífico de estas distintas sustancias es la que va a determinar si con tan solo pequeñas cantidades se pueden afectar la calidad del producto o no. Pero en términos generales, los productos secundarios son compuestos carbonilos volátiles que sí tienen alta actividad odorífica en la medida que tengan grupos carbonilos presentes. Si estén insaturados o de cadena corta, pues van a ser muy volátiles. Otro de los productos secundarios muy importantes son el malonaldehído, que muy frecuentemente fue utilizado como producto para identificar el avance de la reacción de autooxidación. Los alcanos y los alquenos también tienen mucha importancia porque también tienen poder odorífico. Dentro de los compuestos carbonilo volátiles, pues hay una gran diversidad y la fracción volátil por ejemplo, del ácido oleico al linoleico son esencialmente aldehídos y cetonas. Una característica muy importante del ácido linoleico es que es un precursor del hexanal, un producto que muy frecuentemente se detecta en los alimentos que han sido deteriorados por oxidación de los lípidos. Predomina la fracción volátil de los productos de segunda generación del ácido linoleico, se detecta muy fácilmente por cromatografía y es un indicador muy utilizado para medir la oxidación de las grasas y los aceites. El malonaldehído es formado por la autooxidación de todos los ácidos grasos, más abundantemente por los ácidos poliinsaturados, es inodoro. En los alimentos puede unirse a las proteínas por condensación y va a producir entrecruzamiento en las proteínas, lo cual pues, va a afectar mayormente la matriz proteica. Y es un indicador para evaluar el grado de oxidación de las grasas y los aceites. Los alcanos y los alquenos pues, son los principales hidrocarburos volátiles que se encuentran, dentro de los cuales
El etano y el pentano son de los más críticos, se cuantifican fácilmente por cromatografía y, por ejemplo, el pentano se forma a partir del 3-hidroperóxido del ácido linoleico muy claramente. El impacto de los compuestos volátiles va a depender, sobre la calidad del producto, va a depender de dos cosas. Por un lado, de las concentraciones en las que se encuentren, en las que se generen, y del poder odorífico. En esta gráfica podemos observar los compuestos carbonilo volátiles que se generan a partir del ácido oleico, linoleico y linolénico. Como podemos ver, del ácido oleico pues sí se generan distintos compuestos volátiles, pero de tipo carbonílico, pero no son tantos, ¿no? Y aquí están sus concentraciones. La variedad de los compuestos volátiles de tipo carbonílico va a ir incrementándose conforme aumenten las dobles ligaduras. Aquí vemos que en el caso del linoleico, pues ya la cantidad y variedad de compuestos volátiles es muy grande. Y lo mismo con el linolénico. Sí, aquí tenemos estas cetonas. Pero bueno, como dijimos, un primer aspecto es el tipo de compuesto y su concentración. Por ejemplo, como lo habíamos dicho en una lámina anterior, el hexanal es muy importante. Podemos aquí que en el caso del linoleico se produce en grandísimas cantidades. Es de los más abundantes, ¿no? Pero ahora tendremos que ver también su poder odorífico. En esta gráfica, pues hay un resumen, o empezamos a presentar un resumen de las propiedades sensoriales de distintos compuestos que afectan la calidad sensorial del alimento y que son producidos por la autooxidación de los lípidos. Aquí son aldehídos saturados, ¿verdad? Todos son aldehídos. Aquí son saturados, aquí insaturados, con diferentes átomos de carbono, todos estos con una insaturación, pero en distinta conformación, la insaturación. Y como por ejemplo, podemos ver aquí el sabor-aroma que se les atribuye a este tipo de productos, pues va desde pungente, ceboso, aceitoso, también aquí pungente, manzana, cremoso, a nuez. Pero el otro valor muy importante que aporta esta tabla es el umbral odorífico. Por ejemplo, si este producto está en una matriz hidrofóbica, en aceite, ¿no? Aquí está en qué concentraciones que lo podemos detectar nosotros, ya sea de manera nasal o retronasal. Vemos que la detección por vía retronasal o por el modo retronasal es mucho más efectiva. Es posible detectarlo a concentraciones mucho más bajas. ¿Por qué? Pues simplemente porque a la hora de tenerlo dentro del cuerpo, la posibilidad de incorporarlo a las papilas sensoriales es mucho más intensa que haciéndolo directamente por la nariz. Y todavía disminuye más las concentraciones detectables cuando los tenemos estos compuestos en agua. ¿Por qué? Pues porque tienden a irse hacia la superficie, tienden a evaporarse más fácilmente de la matriz hidrofílica. Aquí siguen otros aldehídos, aumentan las insaturaciones, no necesariamente el tamaño de las moléculas, son todas cuando mucho de 10 átomos de carbono, pero con una, con dos y hasta 3 insaturaciones. El sabor y aroma vemos que no está asociado realmente a una estructura en particular. Podemos tener para dos estructuras, pues no algo diferentes, casi las mismas notas, ¿verdad? Y los umbrales odoríficos aquí los tenemos anotados, pero vemos que hay productos que realmente se detectan con umbrales muy, muy, muy bajos, es decir, unas pequeñas, muy, muy pequeñas cantidades de estos productos ya afectan notoriamente a la calidad del producto, lo modifican sus calidades sensoriales. Aquí estamos ya con las cetonas.
con distintos tipos de cetonas y también el perfil de aroma-sabor pues es variado, no necesariamente guarda una correlación con la estructura, y también podemos ver que, por ejemplo, con esta cetona, el nivel de percepción en una matriz hidrofílica es muy bajo. Y así podemos ver con varias de ellas. Y entonces, pues aquí esto nos señala que los productos de descomposición de los hidroperóxidos en segunda y tercera generación son de suma importancia para la calidad sensorial del alimento en donde está ocurriendo esta autooxidación. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los productos en términos generales que se forman en segunda y tercera generación y los mecanismos de formación. Entonces los podemos dividir esencialmente en estos grupos. Son, por un lado, epóxidos y productos de descomposición de los epóxidos. Son dicarbonilos, los principales malonaldehído y glioxal, peróxidos cíclicos, furfuraldehído y furano, otros productos de descomposición, como las cetonas, formaldehído, acetaldehído, alcoholes y aldehídos, CO2, productos de polimerización, dímeros cíclicos, saturados, insaturados, y dímeros acíclicos, en ambos casos, saturados e insaturados. Cada uno afectará de manera distinta a las propiedades sensoriales. La polimerización, pues lo que afecta es a la viscosidad del producto. Primero, ya habíamos visto que como productos de primera generación habíamos observado que había una gran cantidad de productos insaturados, ya sea oxoácidos o aldehídos. ¿Y estos cómo van a descomponerse? Pues simplemente por los mecanismos que ya previamente vimos en la descomposición de los hidroperóxidos en productos de primera generación. La clásica autooxidación, es decir, el ataque al oxígeno alfa-metilénico y las descomposiciones clásicas. Y aquí se van a tender a formar principalmente dicarbonilos, malonaldehído y glioxal. Por formación de epóxidos, ya también lo vimos, cómo se forman los epóxidos y se descomponen y se rompen, igual que los peróxidos cíclicos. También se forman peroxiácidos y cetoácidos, la formación de petilfurano es muy importante, sobre todo con los ácidos poliinsaturados y las polimerizaciones. Vamos a ver cómo van a evolucionar los productos de oxidación de los lípidos. Aquí, en un ejemplo experimental, pues vemos con pollo almacenado por casi un año, 320 días. Aquí en este dato se presenta el contenido de lípidos de estas muestras de pollo que se almacenan en congelación. Y en esta tabla vemos cómo evoluciona el índice de peróxidos, es decir, la concentración de peróxidos medido por un método colorimétrico y volumétrico. Vemos que aumenta muy gradualmente y aquí a los 230 días se dispara con este índice de peróxidos medido colorimétricamente, sube, se mantiene entre el día 236, 258, después tiende a caer. Es decir, aquí llegó al máximo de la concentración de hidroperóxidos de la etapa de propagación. Otro método de medición y vemos que ocurre algo muy similar. Aquí hay otro método donde se mide malonaldehído esencialmente por método del ácido tiobarbitúrico. Y bueno, pues no hay una gran variación a partir, bueno, sí hay un aumento y aquí una pequeña disminución, pero previa a al máximo de los hidroperóxidos. Y el índice de Kreis, que es otro método que mide carbonilos presentes, entonces vemos que aumentan. Aquí la misma prueba hecha, pero con chuletas de cerdo. Al mismo tiempo, 348 días. El contenido de grasa pues es más o menos parecido, un poquito más alta que con el pollo. Y el índice de peróxidos.
Vemos aquí el índice de peróxidos aumenta en mayor proporción, sigue aumentando y aquí se empieza a detectar ya una pequeña disminución entre los 320 y 348 días. Ya no fue, no tenemos más datos posteriores, entonces no sabemos qué ocurrió después. Aquí tenemos los datos de ácido tiobarbitúrico y del índice de Kreis, que aumenta también de manera continua. Entonces así es como experimentalmente se mide la evolución de los pues de la autooxidación de los productos alimenticios, midiendo ya sea el índice de peróxidos para detectar si la muestra se encuentra o ya pasó la etapa de propagación, y el grado de deterioro también midiendo la presencia de grupos carbonilos. Antes de abordar los detalles de la presentación de los mecanismos de formación de algunos de estos productos y de descomposición de productos de primera generación, vamos a hacer un resumen de ciertas reacciones que son importantes de considerar para la formación de estos productos de segunda y tercera generación. Aquí, esta es una. En todos ellos tenemos un radical alquilo, a final de cuentas, con una estructura terminal distinta, como lo vimos en los productos de primera generación. Un extremo metilénico, carboxílico, aquí un aldehído terminal, una cadena hidrocarbonada insaturada, un carboxilo con una insaturación, un carbonilo insaturado, pero todos ellos lo que los caracteriza es que aquí hay un radical alquilo, que es el que es reactivo. ¿Con qué puede reaccionar? Pues puede reaccionar este radical alquilo, como ya lo vimos, con hidrógenos alfa-metilénicos. Puede reaccionar también con radicales hidroxi, con radicales alcoxi, con radicales peroxi, con radicales alquilo y con oxígeno molecular. Y estos serían los productos que se obtendrían aquí: un hidrocarburo, un alcohol, un éter, un peróxido, ¿sí? Aquí se obtendría una cadena hidrocarbonada, ¿sí?, unida, o sea, un polímero. Aquí se obtendría un radical peroxi terminal. Lo mismo ocurre, ¿sí? Aquí tenemos radicales vinilo, teniendo los mismos tipos de cadenas hidrocarbonadas unidas al radical vinilo, pero que lo que los hace reactivos es el radical vinilo presente que va a reaccionar con los mismos tipos de productos, con un hidrógeno alfa-metilénico, un hidroxilo, un radical alcoxi, peroxi, radical alquilo, oxígeno. Bueno, aquí se formaría se podría saturar este radical vinilo y formar un carbono con una doble ligadura terminal. Se puede formar un carbonilo después de formarse el alcohol vinílico, ¿verdad? Se puede formar aquí también un éter insaturado, un peróxido insaturado. Se puede formar un polímero a partir de la unión de estos dos compuestos, o un radical peroxi terminal. Y aquí otras reacciones importantes que también ocurren en la formación de productos de segunda y tercera generación. Como ya lo vimos en la lámina anterior, pues se pueden unir dos radicales alquilo y se polimerizan. Puede reaccionar un radical alquilo con un radical alcoxi y forman un éter. Un radical alquilo con un radical peroxi y forman un peróxido. Pero recordemos que estos peróxidos son poco estables. Entonces van a tenderse a descomponer formando dos radicales alcoxi que podrán sufrir descomposiciones. Esta reacción es muy importante que la tengamos en cuenta. También estos radicales y estas que siguen también, los radicales alquilo pueden atacar directamente las dobles ligaduras, uniéndose, produciendo una ruptura homolítica. Entonces aquí ya se produjo un enlace entre el radical alquilo y uno de los carbonos de la doble ligadura. Algo similar a como lo que ocurría con la cicloadición, guardando las proporciones. Este radical que aquí quedó, pues puede reaccionar aquí en este caso con un radical alcoxi o con otro radical R, otro radical alquilo, y ya aquí se formó un polímero. En este caso, pues fue un polímero, por un lado con este radical alquilo y aquí con este radical peroxi. Pero también aquí los radicales peroxi, este es muy importante,
pueden reaccionar directamente con las dobles ligaduras, porque tienen electrones desapareados. Forman aquí forman aquí peróxidos, y este radical que está aquí se puede estabilizar con un hidrógeno, igual que este que estaba aquí, ¿eh? Se estabilizan y entonces después, ¿qué ocurre? Estos radicales, peróxidos que se formaron cuando reaccionó el radical peróxido con uno de los carbonos de la doble ligadura, se van a romper porque son poco estables y van a generar ahora un radical alcoxi y otro del hidroperóxido original, pero este radical alcoxi va a estar ubicado donde estaba la doble ligadura. Esto es muy importante. Entonces, donde estaba la doble ligadura, de esta manera se puede generar un radical alcoxi muy rápidamente. Bueno, ahora veamos algunos de los esquemas de reacción que explican la formación de productos de segunda y tercera generación. Veamos algunos ejemplos, en particular de dicarbonilos y otros productos. Vamos a ver en esta lámina la descomposición de un producto de primera generación del ácido linolénico, el 3,6-nonadienal, que se genera a partir del 9-hidroperóxido del ácido linolénico. Bien, como podemos ver, pues el 3,6-nonadienal es un aldehído con 12 saturaciones, y entonces tiene un hidrógeno alfa-metilénico débilmente unido, que primero es atacado por la reacción ya típica de ataque de un radical. En este caso utilizamos un radical peroxi para señalarlo, y que se estabiliza formando un dieno conjugado, y se corre el doble enlace hasta el carbono 3. Este reacciona por la reacción que ya hemos visto que ocurre en la propagación con oxígeno molecular. Se forma el radical peroxi, se forma el hidroperóxido por los mismos mecanismos que ya habíamos visto, y una vez que está el hidroperóxido sufre una ruptura, el radical alcoxi se rompe, se puede romper hacia el lado del carbonilo, hacia el lado metilénico. En este caso señalamos la ruptura hacia el lado metilénico, con la formación aquí entonces directa de malonaldehído, y del otro lado de hexenal, después de que el radical vinilo se estabiliza. Entonces, estos productos, malonaldehído del que hemos hablado tanto, ya vimos una reacción que permite explicar su formación a partir de este producto del 3,6-nonadienal, producto de primera generación del 9-hidroperóxido del ácido linolénico. Esta molécula, el malonaldehído, ya dijimos, que sirve como marcador del grado de oxidación. Y el 3-hexenal ya lo vimos en las tablas también que presentamos al principio de esta plática, que está presente en grandes cantidades. Veamos ahora la formación del glioxal a partir de este mismo producto, al 3,6-nonadienal. El mismo ataque en el carbono central de este pentadieno, pero ahora vamos a hacer el corrimiento, vamos a ver qué ocurre más bien si el corrimiento es hacia el lado metilénico. Bueno, se genera este radical, reacciona con oxígeno molecular, se forma el radical peroxi, el hidroperóxido, cuando sustrae un hidrógeno alfa-metilénico, la ruptura del enlace contiguo al carbono que está como radical alcoxi, y de este lado se forma propanal, un aldehído chico de 3 átomos de carbono con un fuerte poder odorífico, y del otro lado un radical vinilo. El radical vinilo pues reacciona con radical hidroxi, se forma un aldehído terminal, ¿verdad? Y este aldehído terminal tiene este carbono entre es alfa-metilénico con respecto a la doble ligadura y con respecto al carbonilo. Es sustraído el hidrógeno, se forma un radical alquilo, y este radical alquilo reacciona con el oxígeno molecular, se forma el radical peroxi, el hidroperóxido, y
el radical alcoxi. Y de aquí viene la ruptura, puede ser hacia el carbono del lado más corto, del carbonilo más corto, hacia el otro lado. Aquí lo señalamos hacia la doble ligadura y aquí se formó directamente glioxal. El radical vinilo pues, se estabiliza como un dicarbonilo de 4 átomos. Y ya vimos aquí la formación del glioxal, que también es otro marcador del grado de oxidación. En este caso, veamos otro ejemplo de formación de productos de segunda y tercera generación del 12-hidroperóxido del ácido linolénico. Aquí tenemos el producto, sería el 2,4-heptadienal. Aquí el ataque se registra sobre este carbono que está alfa-metilénico con respecto a la ligadura, a esta segunda, la ligadura que está entre el carbono 4 y 5. Se genera un radical que se corre, se isomeriza y llega hasta el carbono contiguo al carbonilo. Este carbono contiguo al carbono, este radical alquilo que está junto al carbono contiguo, pues reacciona con oxígeno molecular, forma radical peroxi, forma el hidroperóxido y queda como un radical alcoxi, que puede tener distintas rupturas. Aquí lo estamos denotando como un intermediario, que aquí lo vamos a después a ver qué ocurre con la ruptura hacia el otro lado. Si se rompe hacia el lado metilénico, vemos que se libera glioxal también. Y del otro lado un radical vinilo que nos va a llevar después del alcohol vinílico a la formación de 2-pentenal. Un aldehído insaturado de tamaño corto que también con una alta volatilidad. Si la ruptura es hacia el lado del carbonilo, de este intermediario 1, pues se va a formar 2,4-hexadienal, ¿sí? Y del otro lado se va a formar formaldehído, un compuesto altamente tóxico y pungente. Veamos el caso del 3-pentenal, un subproducto de esta reacción. Pues también tiene un sistema pentadieno a final de cuentas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y aquí este hidrógeno es muy reactivo. Es sustraído por un radical peroxi, se forma un radical alquilo, se forma un isómero, se corre la doble ligadura. Este radical alquilo reacciona con oxígeno molecular, se forma un radical peroxi, el hidroperóxido se rompe, se forma un radical alcoxi y ya sufre una ruptura. Si la ruptura es hacia el lado del carbonilo, se forma acetaldehído, este pedazo de la molécula, ¿sí? Y esta otra molécula con un radical vinilo. El radical vinilo se estabiliza como malonaldehído, otra vez. Entonces aquí, a partir del 2,4-heptadienal, con este tipo de rupturas, ya vimos que se formó glioxal, se formó con producto final pentenal y formaldehído, pero el pentenal a su vez se descompuso en acetaldehído y malonaldehído. Es un ejemplo muy claro de la gran diversidad de productos que se generan a partir de los productos de primera generación. Aquí tenemos del mismo 2,4-heptadienal un segundo tipo de vía de descomposición. En este caso lo ejemplificamos con la reacción directa de un radical alcoxi que se adiciona a la doble ligadura, como lo habíamos presentado en los resúmenes de las reacciones. Este radical alcoxi que se adiciona a la doble ligadura, como dijimos, es muy fácilmente, es poco estable y se puede romper muy fácilmente, dando origen a un radical alcoxi. ¿Sí? Este radical alcoxi, bueno, pues puede, a la hora de que se generó aquí otro radical en el carbono 2, pues puede formar fácilmente un epóxido. Este epóxido, como dijimos también, es poco estable, se rompe y genera otro compuesto
que nos va a llevar a la formación de otro intermediario. Aquí tenemos un primer intermediario, aquí hay un segundo intermediario, en donde el epóxido que sufrió la ruptura se estabilizó aquí, pero aquí quedó un radical alcoxi. Se rompe y genera glioxal, y del otro lado un radical alquilo que se estabiliza y forma 2-penteno. Estamos hablando de la descomposición del intermediario 2. Una otra descomposición que puede tener intermediario 2 es que se puede producir una ruptura hacia el lado del carbonilo, aquí fue hacia el lado del extremo metilénico, y aquí se va a formar formaldehído y 3-hexenal también. O bien el intermediario 1, que es se puede estabilizar este carbono con un hidrógeno alfa-metilénico, y el radical alcoxi, que aquí estaba formado, puede sufrir rupturas hacia cualquiera de los dos lados, llevando a la formación de 2-heptenal y acetaldehído, si es la ruptura que está indicada hacia el lado del carbonilo, o bien malonaldehído, que serían este pedazo de la molécula, más aquí otro compuesto con radical vinilo. En esta lámina vamos a ver otras vías por las cuales se producen productos de segunda y tercera generación, a partir también del 3,6-nonadienal, un producto de primera generación del 9-hidroperóxido del ácido linolénico. Aquí vemos en la parte de arriba de la lámina la generación del 3,6-nonadienal, nuevamente siendo atacado en el carbono central del sistema pentadieno. Y en este caso pues se corre hacia el lado del carbonilo, se genera aquí un radical alquilo en la posición 3 del aldehído, que reacciona con oxígeno molecular, se produce el radical peroxi, y este radical peroxi sustrae un hidrógeno alfa-metilénico, se produce el hidroperóxido, que se rompe y genera un radical alcoxi en la posición 3. En este caso, bueno, pues hay dos posibilidades de ruptura, como aquí se indican. Si ocurren las señaladas por las flechas rojas, entonces aquí se genera un radical vinilo que reacciona con un radical hidroxi para formar nuevamente 3-hexenal y malonaldehído. Y en la otra posibilidad de ruptura hacia el lado del carbonilo es 2,4-tradenal el producto que se genera de manera directa, y aquí un radical alquilo con el carbonilo, con dos carbonos y un aldehído aquí, ¿verdad? Que se satura y genera directamente etanal. O bien puede reaccionar con un radical peroxi, formar un peróxido que se va a romper y va a generar un como posibilidad de ruptura dos moléculas de formaldehído cuando la ruptura ocurra de este lado también. Nuevamente, otra posibilidad de descomposición del 3,6-nonadienal del ácido linolénico, la vemos aquí a través de la formación y ruptura de un epóxido. Aquí se forma el epóxido, y a partir del intermediario que vimos previamente se forma el epóxido, se satura el radical alquilo que aquí se había generado, y el epóxido se rompe en este caso hacia el lado del metilénico y se genera un radical alcoxi, otro radical alquilo que se satura, y nuevamente una ruptura hacia el lado del carbonilo, y otra vez se genera etanal, pero de este lado ya es 4-heptenal. Bueno, todas las láminas anteriores estaban encaminadas para ver cómo a partir de un mismo producto de primera generación se pueden generar una gran diversidad de productos de segunda y tercera generación, nada más cambiando los corrimientos de las dobles ligaduras y las interacciones con otros radicales presentes en el medio.
En este caso, partimos de productos de segunda y tercera generación a partir del radical 9 alcoxi del ácido linolénico. Aquí lo tenemos. Va a formar el radical peroxi, hace un ataque a la doble ligadura en el carbono 12 y forma un peróxido cíclico. Como resultado de este ataque, este radical alquilo que se forma aquí se puede estabilizar con la sustracción de un hidrógeno alfa-metilénico y este peróxido cíclico, como lo habíamos mencionado previamente, pues es poco estable, se va a fracturar, va a sufrir una ruptura homolítica y se generan dos radicales alcoxi. Estos radicales alcoxi pues pueden sufrir, en este caso, como aquí lo mostramos, una ruptura hacia el lado metilénico, generándose aquí directamente el ácido 9-oxononanoico y aquí un radical vinilo. Este radical vinilo, a través de la formación del alcohol vinílico y la estabilización como un carbonilo terminal, aquí ya está la reacción totalmente terminada, estabilizada, pero aquí persiste un radical alcoxi que se puede romper hacia el lado metilénico y genera nuevamente malonaldehído y 3-hexeno. Veamos ahora también otros productos posibles a partir del radical alcoxi, del ácido linolénico. En este caso, nuevamente, se forma el peróxido cíclico, ¿sí? Y la ruptura, pero en este caso el radical alquilo que aquí se generó no se estabiliza con un hidrógeno, sino que reacciona con un radical peróxido, que se va a fracturar homolíticamente, generándose aquí un radical alcoxi, y con la ruptura homolítica del peróxido cíclico ya tenemos aquí 3 radicales alcoxi. La ruptura, como en la lámina anterior habíamos visto, hacia el carboxilo genera ácido 9-oxononanoico y este radical vinilo se estabiliza como un carbonilo terminal. Aquí subsisten los 2 radicales alcoxi que pueden sufrir distintos tipos de rupturas. Aquí nada más una se ejemplifica cuando aquí se forma un carbonilo y se rompe hacia el lado del aldido terminal y se forma, y con la ruptura también hacia el otro lado de donde está el otro carbonilo ya se formó glioxal. Y aquí el radical alquilo que se generó se estabiliza con un hidrógeno alfa-metilénico, produciéndose 2-penteno. Del otro lado, acetaldehído es el producto que se va a generar cuando este radical alquilo se estabilice con un hidrógeno alfa-metilénico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos donde se generan productos de segunda y tercera generación de tipo heterocíclicos. Ya vimos de hecho algunos, ¿no? Cuando estaban los peróxidos cíclicos. Pero en este caso del 2,4-heptadienal, que viene como resultado de la descomposición del 12 radical alcoxi del ácido linolénico, la ruptura en este lado, se genera 2,4-heptadienal y ácido 9, un desenoico, cuando el radical alquilo se estabiliza. De este otro lado, como tiene estas 2 dobles ligaduras conjugadas, este hidrógeno es sumamente reactivo en este carbono, en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que es sustraído homolíticamente por un radical peroxi, se puede correr la doble ligadura hasta el carbono 2, reaccionar con oxígeno molecular, formarse el radical peroxi, el hidroperóxido, la ruptura homolítica, y aquí una vez que ya ocurrió la ruptura homolítica, el radical alcoxi que se generó puede atacar la doble ligadura, que está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, y forma un heterociclo de tipo furanósico. El radical que se generó en este carbono, que es de tipo alquilo, pues puede reaccionar con un radical peroxi. El radical peroxi se rompe homolíticamente, genera un radical alcoxi, y a partir de aquí, cuando se forma aquí el carbonilo,
se favorece la ruptura hacia el lado de donde está el heterociclo furanósico. De este lado se va a producir etanal, pero aquí se van a generar entonces una doble ligadura para que el furfuraldehído que se produce aquí se esté estabilizado con dos dobles ligaduras. Y nuevamente veamos a partir del 3,6 nonadianal cómo se puede formar un peróxido cíclico por medio de la sustracción de un radical peróxido. Aquí lo estamos viendo, hay una sustracción del carbono, del hidrógeno que está en el carbono pentadieno, se genera el radical alquilo, se corre la doble ligadura para tener un dieno conjugado, este radical alquilo que se generó reacciona con oxígeno molecular, se forma el radical peroxi, y este radical peroxi puede formar un peróxido cíclico cuando toque a la doble ligadura que está más cercana al carbonilo terminal. Se forma el peróxido cíclico, aquí el radical alquilo, se estabiliza con un hidrógeno alfa-metilénico, y aquí tenemos un peróxido cíclico, que es inestable, que se va a romper y va a generar más productos de segunda, tercera generación. Veamos ahora la formación del 2-pentenil furfuraldehído, propio de la descomposición del 13-hidroperóxido del ácido linolénico. Aquí lo tenemos. Este es el 13-hidroperóxido. Su descomposición lleva al 13 radical alcoxi del ácido linolénico. Este 13 radical alcoxi pues ataca la doble ligadura que está hacia el lado carboxílico para formar un heterociclo de tipo furanósico. Este heterociclo se va a estabilizar generándose una doble ligadura con la pérdida de estos dos hidrógenos por rupturas homolíticas, que son sumamente lábiles porque este carbono está junto a un carbono en doble ligadura, es decir, está alfa-metilénico, pero también unido a un oxígeno, igual que ese otro carbono. ¿Qué significa esto? Que pues cualquier tipo de radical puede sustraer el hidrógeno y se genera una segunda doble ligadura. El radical que se generó desde aquí, desde este punto, desde la ciclación, pues puede reaccionar con oxígeno molecular, genera un radical peroxi, un hidroperóxido, cuando sustrae un hidrógeno alfa-metilénico, y cuando se rompe, pues se va aquí a formar una doble ligadura junto al heterociclo furanósico. El producto hacia el lado carboxílico sería ácido octanoico, pero aquí tenemos 2-pentenil furfuraldehído. Este es un producto propio de la degradación del ácido linolénico, en particular, como ya vimos, del 13-hidroperóxido, que cuando está presente le otorga a los productos en donde se encuentra presente un tono aromático muy peculiar, y que en el caso del aceite de soya, que es rico en ácido linolénico, cuando se presenta este fenómeno se le denomina como la reversión del aroma y se debe a la presencia de 2-pentenil furfuraldehído. Y si ustedes ven en las láminas que presentamos al principio de esta presentación, ahí está indicado este producto muy importantemente en los productos que contienen ácido linolénico. También hay otros mecanismos que llevan a la formación de este mismo 2-pentenil furfuraldehído. En este caso, a partir del 2,4,7 decatrianal, aquí lo tenemos, que también es un producto de la descomposición del ácido linolénico. Como tenemos un sistema pentadieno, este carbono es atacado y sustraído el hidrógeno por ruptura homolítica. El radical se corre hacia el lado del carbonilo y este radical reacciona con oxígeno molecular, forma un radical peroxi y aquí se forma un peróxido cíclico cuando ataca la doble ligadura que se encuentra presente en este carbono. Una vez que está el ataque realizado y se forma aquí el peróxido cíclico,
Este hidrógeno es fácilmente sustraído por un radical peroxi, se forma aquí una doble ligadura y aquí también debido al corrimiento de los electrones de este doble enlace y produciéndose una ruptura del carbono, del enlace carbono-oxígeno del peróxido cíclico, que es el cual el hidroperóxido, el radical peroxi que resulta de esta ruptura sustrae un hidrógeno para formar un hidroperóxido que se rompe a su vez, y una vez que está que ocurre esta reacción de la ruptura homolítica, el radical alcoxi que se generó puede formar nuevamente un enlace directamente con el carbono 2 de esta estructura para formar un heterociclo de tipo furanósico, ya con las dos dobles ligaduras formadas y el carbonilo en este extremo. Es otra vía que explica la formación de 2-pentenil furfuraldehído. Vamos a ver ahora en este caso la formación de 2-pentilfurano, que evidentemente este producto tiene que venir de un ácido graso omega 6. ¿Por qué? Porque la primera doble ligadura está a 6 átomos de carbono del extremo metilénico, 4, 5, 6. Entonces el 3-nonenal es atacado en esta posición, en el carbono que se encuentra entre la doble ligadura y el carbonilo, por un radical peroxi. Se forma el hidroperóxido como resultado de este ataque, y el radical alquilo que aquí se generó pues sirve para formar una doble ligadura en esta posición y genera un radical alcoxi en el carbono 1. Este radical alcoxi que se formó pues forma ya un enlace con el carbono 1, 2, 3, 4 de la cadena hidrocarbonada para formar un heterociclo de tipo furanósico, el cual pues, se va a estabilizar cuando este hidrógeno del carbono que fue atacado es sustraído por un radical peroxi y el electrón que quedó sobre el carbono 3 sirve para completar la segunda doble ligadura del 2-pentilfurano. Como vemos aquí no hay una insaturación en el carbono 3, entonces este producto, el 2-pentilfurano, proviene de el ácido linoleico. Veamos ahora la formación de compuestos poliméricos como productos de segunda y tercera generación. En este caso vamos a ver cómo se puede dimerizar el ácido oleico como resultado de las reacciones directas de los ácidos grasos no oxidados, ¿no? En este caso el oleico, y cuando es atacado con radical peroxi en el carbono 11, una primera molécula de ácido oleico. Se genera el 11 radical alquilo del ácido oleico en esta molécula, que pues va a atacar a una molécula vecina de ácido oleico, a la doble ligadura de esta molécula entre el carbono 9 y 10, formándose un enlace entre el carbono 11 de la molécula que está como radical alquilo con el carbono 10 del ácido oleico no que está íntegro. Aquí ya vemos cómo se formó el enlace entre el carbono 11 y 10, y en la segunda molécula, la que fue atacada, pues se generó un radical alquilo en el carbono 9. Dado que estas dos moléculas están en una proximidad, pues el radical de la segunda molécula, el carbono 9, pues puede atacar también a la doble ligadura de la primera molécula entre el carbono 9 y 10. En este caso formándose un ciclo entre el carbono 9 de la segunda molécula con el carbono 9 de la primera molécula. Aquí lo vemos. La primera molécula, pues por la ruptura homolítica, genera un radical en el carbono 10 que se estabiliza, y aquí vemos la formación de un polímero monocíclico saturado. No hay ninguna doble ligadura. Como son dos moléculas de oleico que reaccionaron, se saturaron. Aquí vamos a ver que ocurre una reacción similar que ocurre con el ácido linoleico, en donde también en este caso es el carbono 11
que es el que está en el sistema pentadieno, central al sistema pentadieno, es atacado. Se genera el radical en 11 y se estabiliza esta molécula corriéndose la doble ligadura hacia el lado carboxílico para generar un dieno conjugado. Entonces el 13 radical del ácido oleico de la molécula que fue primeramente atacada, pues ataca entonces a una segunda molécula del linoleico para formar un enlace entre los dos carbonos 13. Y esto produce que en el carbono 12 de la molécula que fue atacada se genera un radical alquilo, aquí lo vemos, la cual pues puede formar un enlace con la primera molécula, en este caso un enlace de 5 átomos de carbono. Aquí vemos una ruptura homolítica, un ataque homolítico a la doble ligadura, se genera un radical sobre este carbono 12 de la primera molécula que se estabiliza, y aquí vemos otra vez la formación de un polímero monocíclico, pero en este caso con dos dobles ligaduras. Esto es un dieno monocíclico. Entonces, hemos visto que la diversidad de reacciones que se presentan en la descomposición de los productos de primera generación para llegar a productos de segunda y tercera generación es muy grande. Aquí nada más hemos abordado unos cuantos ejemplos, pero sirven para señalar que hay una gran cantidad de productos diversos que se van a estar formando. En términos generales, aquí vamos a ver que la reacción tampoco es tan simple como lo habíamos en un principio mostrado. En el caso de la autooxidación, siguen estando las tres etapas, la de iniciación, propagación y terminación, pero lo que en un principio se había planteado en el primer esquema más simplificado, que la iniciación se generaba radicales alquilo, vemos que no es totalmente cierta, sino que se generan también radicales peroxi en la primera etapa, en la etapa de iniciación, debido a la acción del oxígeno singulete y de los metales pesados. Y se generan también radicales alcoxi, que son muy reactivos. Estos radicales peroxi son los que van a estar desde un principio entrando al ciclo de la propagación para producir hidroperóxidos cuando atacan a ácidos grasos insaturados, que pues serían los que esta reacción llevaría a la producción de hidroperóxidos y a la producción de radicales alquilo, que también pues pueden venir de la etapa de iniciación, y esos radicales alquilos son los que reaccionan con el oxígeno molecular, el oxígeno triplete, y van a estar resultando en la producción continua de hidroperóxidos. Conforme se van acumulando estos hidroperóxidos, también se van descomponiendo, y su primer paso de descomposición son radicales hidroxi y radicales alcoxi, ¿sí?, que están en plena relación con los radicales alcoxi que se generaron en la etapa de iniciación. Y vemos que entonces, como resultado de la descomposición de los radicales alcoxi, se generan los productos de primera generación. Y después, pues también los productos de segunda y tercera generación, tanto volátiles como no volátiles. Así es como avanzaría de una manera bastante integrada y interactuando las diferentes etapas entre sí, desde la iniciación, la propagación y la terminación en este esquema global de la autooxidación. Entonces, el desarrollo de la autooxidación y cómo vemos que está sumamente relacionado con el cambio de las propiedades sensoriales y de las propiedades de calidad de los productos que contienen los lípidos. Y aquí vemos cómo evolucionan algunos de los parámetros y la absorción de oxígeno por parte de los sistemas que están siendo oxidados y que contienen lípidos. En la etapa de inducción no hay absorción realmente de oxígeno, todavía. Es muy poco lo que está absorbiendo. La absorción de oxígeno empieza cuando se forman los peróxidos, ¿sí?, y todavía no se percibe un olor rancio. Es decir, en la etapa de propagación, cuando llega a un máximo la formación de peróxidos y el índice de peróxidos, y empiezan a decaer después.
la absorción de oxígeno sigue todavía aumentando, pero cuando se inicia la descomposición de los peróxidos es cuando se inician la formación de olores rancios, debido a que se forman volátiles de tipo aldehídos, cetonas y ácidos grasos de cadena corta. Conforme avanza la descomposición y se generan los polímeros, que acabamos de ver en las últimas láminas, van a presentarse fenómenos de un aumento relacionados con un aumento de la viscosidad de los aceites, sobre todo debido a la formación de los polímeros. El oxígeno se sigue absorbiendo, ¿sí? Y aquí, sobre todo en la última parte de la autooxidación, es donde se intensifica la generación de olores, de los olores típicos a la ranciedad de los lípidos. Finalmente vamos a ver cómo los productos de oxidación de los lípidos pueden interaccionar con otros compuestos, en particular con las proteínas. Van a reaccionar con las proteínas, con los dicarbonilos que se producen en la autooxidación, esencialmente malonaldehído glioxal, pero también van a reaccionar con los radicales libres que están presentes a lo largo de todo el proceso. Veamos cómo ocurren estas reacciones. Aquí, en una primera instancia, vamos a ver cómo los dicarbonilos, en el caso del malonaldehído, reaccionan con las proteínas. ¿Con cuáles proteínas van a reaccionar? ¿O con qué parte de las proteínas? Pues con aquellas que tengan terminales nucleofílicas, es decir, grupos aminolibres que tengan su par de electrones y puedan atacar a los carbonilos presentes en estos productos de degradación. ¿Cómo? Aquí sí, a través de reacciones nucleofílicas. El par de electrones de grupo amino ataca al carbonilo, se ioniza el carbonilo, como resultado de la electronegatividad del oxígeno y el nitrógeno, se libera agua y se forma una base de Schiff entre el nitrógeno, el grupo amino que atacó al carbonilo, y el carbonilo donde se fue el agua. El otro carbonilo del malonaldehído también es atacado por otro grupo amino y va a producirse una pérdida de agua. Aquí lo podemos ver. Y aquí se estabiliza las dos dobles ligaduras, formando un sistema de dobles ligaduras conjugadas de esta manera. Bien, entonces eso sería en términos de la interacción de los productos carbonílicos, ahí en particular el malonaldehído es un dicarbonilo, interactuando con proteínas con grupos amino libres. Pero también el otro tipo de reacción que se puede dar es con los radicales libres que se generan a lo largo del producto de la autooxidación. Aquí hay 3 ejemplos: el radical peroxi, radical alcoxi y radical alquilo. Y 3 ejemplos de grupos terminales de las cadenas proteicas que pueden reaccionar con los radicales libres presentes en todo este fenómeno de la autooxidación. Aquí tenemos un grupo amino que tiene un hidrógeno disponible para ser atacado por un radical libre y producir una ruptura homolítica. ¿De qué tipo? Pues cualquiera de estos 3. Aquí está mostrado para el radical peroxi, pero no quiere decir que un radical alcoxi o un radical alquilo no pudiera sustraer este hidrógeno. En este caso, como es un radical peroxi, se produce un hidroperóxido y una proteína con un radical amino terminal. En este caso, estaríamos hablando de una proteína con aminoácidos hidroxilados, ¿sí? Puede ser tirosina, puede ser trionina, ¿verdad? Que al ser atacado por un radical libre, genera un radical, produciría, si es un radical de tipo alcoxi, produce un alcohol, pero una proteína con un radical oxi. O bien con proteínas con grupo sulfidrillo terminal en su cadena. También aquí en este caso, como es un radical alquilo, pues se satura, pero puede ser cualquiera de los otros radicales y se genera aquí un radical sulfidril. Estos radicales que aquí vimos que se generan, pues pueden interactuar entre ellos mismos, pero también con los otros radicales presentes
en el medio. Aquí, a manera de ejemplo, vemos la formación de enlaces covalentes en donde cada uno de los radicales aporta un electrón para formar un enlace covalente. Aquí ya vimos que la proteína se va a unir a un radical peroxi con una cadena hidrocarbonada para formar un enlace covalente. Aquí vamos a ver que la proteína con radical alcoxi forma un enlace covalente con un radical alcoxi. Y aquí con un radical alquilo. En todos estos casos, pues estos enlaces covalentes van a resultar en estructuras totalmente nuevas, de mayor peso molecular, y van a cambiar totalmente la estructura terciaria y las propiedades y cuaternaria y las propiedades funcionales de las proteínas. Bueno, llegamos al punto donde pues, vienen enumeradas toda una serie de ejercicios para reforzar los temas que vimos en esta presentación y me pongo a su disposición para resolver dudas y preguntas adicionales que tengan sobre el tema y así como escuchar sus sugerencias. Les doy las gracias por su atención y espero que nos veamos para la siguiente presentación.